Vamos a estar en el capítulo 1 todavía del Evangelio de Lucas. Desde la semana pasada nos embarcamos en esta serie, la serie de Lucas, el médico, ¿recuerdan? El médico. Y el domingo anterior vimos que los evangelios describen la vida de Jesús, el nacimiento y todo su proceso hasta cuando luego él a los 30 años inicia su labor ministerial, va a la cruz, resucita. En otras palabras, los evangelios son la biografía del Señor Jesús. Y vimos que Lucas, el médico, después de con diligencia investigar todo acerca de Jesús, él decide escribir, inspirado por el Espíritu Santo, este evangelio. Y él investigó ¿con quiénes? Con personas que vieron, que fueron testigos oculares de toda la obra de nuestro Señor Jesús. Y le escribe este evangelio, ahí lo dice en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, a un excelentísimo Teófilo. ¿Un qué? No era judío, era un gentil. Un gentil. Así es que esta carta está dirigida a cristianos gentiles, no de descendencia judía. Así es de que esta carta también es para usted y para mí. Somos gentiles. Recuerden que gentiles es todo aquel que no es judío, que no es de descendencia de raza judía. Y él escribe este evangelio con un propósito que está en el versículo 4. Para que conozcas, le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El propósito, recuerden que inicialmente esto no fue escrito para usted y para mí. Recuerden que esto se escribió hace 2000 años. Y en la mente de Lucas no estábamos nosotros. En la mente de Lucas estaba ¿quién? Los gentiles que lo iban a escuchar. Teófilo. Y ellos estaban pasando por una situación. Recuerden que eso fue por allá, por el año 80 más o menos, después de Cristo. Ya Jesús, habían pasado unos 40 años, un poco más, y estaban viviendo una época complicada. Estaban viviendo una época en que los romanos los estaban oprimiendo, y además de eso, ¿por qué? Porque les habían echado la culpa que ellos habían quemado Jerusalén. Entonces estaban perseguidos. Además de eso, como gentiles, los judíos no los veían bien, porque los judíos consideraban que ellos eran los únicos exclusivos de las bendiciones de Dios. En esa circunstancia es que Lucas escribe esto, porque cuando pasa mucho tiempo y cuando uno está en dificultades, una de las cosas que falla, ¿qué es? La fe. La fe. Pero yo cristiano y los romanos persiguiéndome, pero yo cristiano y siguiendo estas dificultades. Y yo no sé cuáles dificultades estará viviendo usted o habrá vivido, pero ahí la fe falla. Y entonces lo que hace Lucas es: mira, Teófilo, te escribo esto una vez que lo investigué, confirmé con gente que estuvo en la época de Jesús, para que tengas la plena certeza que lo que se te ha enseñado sobre Jesús es verdad. Y eso levanta la fe. ¿Y qué más nosotros que llevamos 2000 años? Necesitamos levantar la fe. Este evangelio nos da la certeza que todo lo que hemos aprendido desde la palabra de Dios, desde la Biblia, no lo que han enseñado los hombres, sino que todo lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, desde la Biblia, es verdad. Nuestra fe cristiana es verdad. Es verdad. No seguimos a un Dios falso, queridos. Somos discípulos del mismo Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Dios Hijo que se encarnó para perdonar nuestros pecados, pagando el precio en la cruz. Dios que se encarnó para asegurarnos a usted y a mí, si hemos entregado nuestra vida a Cristo, la vida eterna. Dios que se encarnó para asegurarnos que nos cuidará hasta el fin, porque su Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio de Lucas. Darnos la certeza que estamos en la fe
correcta, queridos. Ahora, vamos a recordar un poquito del contexto de lo que aprendimos la semana pasada. ¿Recuerdan cuál fue el título de la predicación? Un mensaje divino en tiempos difíciles. Un anuncio divino. Exacto, un anuncio divino en medio de dificultades, en tiempos difíciles. Sí que necesita uno una buena noticia cuando las cosas van mal, ¿cierto? Cuando usted ora y no pasa nada. Y la expectativa es esperar un anuncio divino, un anuncio del cielo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Vimos las dificultades que estaban viviendo en ese momento. ¿Quiénes son los actores aquí? El sacerdote Zacarías, ¿no? Y su esposa. Zacarías, un hombre ya viejo, su esposa, una mujer ya muy anciana, y ella ¿en qué? Estéril. Y para los judíos era supremamente importante tener hijos, tener descendencia, porque si no el linaje se perdía. El linaje se perdía. Y entonces el no tener hijos era oprobioso, era algo que para las personas consideraban que la mujer, si era estéril, tenía un gran pecado. Entonces era humillante. Miren la situación tan difícil que estaban viviendo ellos. Y no era difícil, era imposible que pudieran tener hijos. Ya muy viejos y ella estéril. Pero además de eso estaban viviendo bajo el reinado, ¿recuerdan? Versículo 5 del capítulo 1, el reinado de Herodes. Un malvado rey. Un malvado rey que por miedo a que le quitaran el trono mandó matar a toda su familia. Un tipo que aunque reinaba en el pueblo de Dios, él se inclinaba más por apoyar a Roma. Era un vendido a Roma y entonces él oprimía a su propio pueblo. Este fue el mismo rey que cuando nació Jesús mandó matar a todos los niños. Y en esas circunstancias tan difíciles, lo que se espera es que un mensaje divino. Un mensaje divino. Eso es lo que espera uno en medio de circunstancias tan terribles, tan terribles. Como ellos, pero en medio de todo eso, ¿qué hacía él? Oraba, Zacarías. Tremendo, porque oraba por un imposible. Oraba por tener un hijo cuando ya eran muy viejos y su esposa era estéril. Y lo que surge aquí, la pregunta es, ¿no nos ha pasado que cuando oramos por cosas muy difíciles, por allá en el interior hay cierta duda? Bueno, yo oro, pero... Y eso de dudar, cuando nosotros tenemos un problema muy grande, algo que no podemos manejar, y orar con cierta duda, es decir, Dios, tú no eres capaz. Y quiero recordarles lo que cantábamos ahora, Dios es grande. No tenemos un Diosito. Yo creo que no está mal dirigirse a Él en una especie de cariño, de decirle Diosito, pero hay que tener cuidado, porque Él no es un Diosito. Él es el Dios grande, que creó los cielos y la tierra solamente en 6 días. Pero Zacarías y su esposa Elizabeth, viejos y ella estéril, oraban por un hijo. Oraban por un hijo. Ese es el contexto que tuvimos en la prédica pasada. Y hoy vamos a ver, ya vimos los tiempos difíciles, los tiempos imposibles, donde es imposible que naciera un hijo. Hoy vamos a ver el mensaje divino. Hoy vamos a ver el mensaje divino y confío en mi Señor que podamos salir hoy con la fe levantada. La fe levantada. El versículo 7 nos muestra lo que acabo de decirles, que ellos aunque eran, ojo, y lo otro, él era sacerdote. En el templo que Dios había mandado hacer, habían muchos sacerdotes y él era uno de ellos. Y eso tiene un gran impacto. Ella, Elizabeth, era descendiente del sacerdote Aarón. Los dos eran fieles, la palabra dice que eran justos delante de Dios, es decir, que ellos caminaban a la manera de Dios.
No que eran perfectos, porque los creyentes no somos perfectos. Somos pecadores que por gracia de Dios nos ha separado para Él y ha puesto su Espíritu Santo en nosotros, nos ha lavado con su sangre y ahora nosotros cuando pecamos tenemos un abogado. Y esta pareja le servía a Dios y sin embargo no tenía su milagro. Y no ha pasado muchas veces por su cabeza que dice, pero si yo soy juicioso delante de Dios, ¿y por qué? O muchas veces lo que ocurre es que cuando no tenemos respuesta a lo que le estamos pidiendo a Dios, entonces en lugar de estar en el templo, en lugar de estar sirviéndole a Él, en lugar de estar cerca de Él, nos alejamos. Porque llevo mucho tiempo orando y no hay una respuesta. Es que nos olvidamos de algo. Para Él 1 año es como 1000 y 1000 son como 1 año. Él tiene su tiempo. Él es el Padre perfecto. Nosotros pecadores como padres le decimos muchas veces a nuestros hijos cuando nos piden algo, no. Y se molestan, pero no, porque sabemos que no les conviene. A veces les decimos, sí, tome de una vez. O a veces les decimos, no, por ahora. Dios es perfecto y Él sabe cuándo y la manera como debe respondernos a nosotros. Ahora, que vimos los tiempos difíciles, como les dije, vamos a ver ahora la respuesta. La respuesta. El mensaje divino en medio de estas dificultades. Ahora Lucas va a relatarle a Teófilo cómo Dios demostró que Él es el único que puede cambiar aquello que es imposible para el hombre. Vamos a ver que Dios es el único que puede cambiar realidades, que es el único que puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. De ahí la palabra de Dios cuando dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que el otro no nos puede ayudar. Solamente Dios. Vamos a ir al versículo a versículo como estamos acostumbrados acá en Salvados por Gracia. Vamos a ir versículo 8 al 10. En medio de esa situación que él servía, que él oraba, que no tenían hijos, que era imposible, versículo 8, aconteció que él aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Recuerde que él es sacerdote y habían muchos sacerdotes. Así es de que fueron divididos en grupos, eso lo explicamos la semana pasada. Y el grupo en el que él estaba le tocó esa semana servir. Los sacerdotes solamente podían servían 2 semanas al año, no seguidas, sino intercaladas. Y esa semana le tocó al grupo de Zacarías servir en el templo. Pero fuera de eso, en el templo había muchas cosas que hacer. Y una de las cosas importantes y trascendentales que Dios ordenó en el Antiguo Testamento que se hiciera en el templo, además de los holocaustos, que era llevar allí un ovejo o un animalito perfecto, además de eso era quemar incienso. Recuerden una cosa porque eso es importante. El templo tenía una parte que era el lugar santísimo, la presencia de Dios. Y allí estaba dividido por una gran cortina de otro lugar que se llamaba el lugar santo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, el sacerdote principal. Entraba una vez al año al lugar santísimo y tenía que haberse purificado. No podía estar en la presencia de Dios de cualquier manera. Y es más, a él le amarraban un pie. Allá solamente podía entrar. Si él entraba allí sin purificarse a la presencia del Santo, 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 moría inmediatamente. Por eso un pecador no se puede acercar a Dios.
Por eso un pecador, sus oraciones, me refiero a un pecador a aquel que no ha entregado su vida a Cristo, sus oraciones no llegan a Dios, porque el pecado no puede estar en su presencia. Y lo que le tocó a Zacarías en esa ocasión, por suerte, es decir, entre todo el grupo tiraron suertes a ver quién quemaba el incienso, le tocó a Zacarías. Y eso solamente, como eran tantos, una vez en la vida era que se podía hacer eso. Una sola vez en la vida se tenía el honor de venir a servirle a Dios quemando el incienso de olor fragante para Dios. Eso no se hacía allá en el lugar santísimo, sino se hacía aquí en el lugar santo, donde había un sitio especial, un altar de oro para quemar allí en unos carbones el incienso que subiera al cielo. Era algo que estaba esperando todo sacerdote, poder un día en su vida llegar a servirle al Señor. No morir sin hacer esto, era lo más honroso, y le tocó a Zacarías servirle al Señor. Y aquí tengo una pregunta, y es: ¿usted tiene deseo grande como Zacarías de servirle a Dios? Ellos esperaban ese momento grandioso. Otra pregunta: ¿le sirve a Dios? Porque a eso estamos llamados todos, queridos. Como les dije, en esta ocasión le tocó a Zacarías, y era el gran momento que él tenía de venir a ofrecer el incienso al Señor. Su única oportunidad en la vida de entrar a este lugar santo. Nadie más entraba ahí. Entraban 3 sacerdotes. El uno limpiaba lo que había quedado del incienso pasado, el otro traía los carbones encendidos y los colocaba en el sitio, luego esos 2 salían y solo quedaba el sacerdote escogido para quemar el incienso. Y mientras quemaba el incienso, ese sacerdote lo que tenía que hacer era orar, pero no orar por él oraba por el pueblo. Él era el que tenía que interceder ante Dios por el pueblo, para que Dios perdonara al pueblo, para que las oraciones del pueblo Dios las recibiera. Ese era el trabajo, y era un trabajo que hacía durante 8 días allí, entregado a la oración y a quemar el incienso 2 veces, una en la mañana y otra al atardecer, en el altar de oro. Y aquí hay algo interesante. Recuerden que él tiene una gran necesidad. ¿Cuál? Quiere tener un hijo. Y una de las cosas que sucede es que cuando tenemos una gran necesidad nos concentramos solamente en orar ¿por quién? Por mí, pero me olvido de los demás. Zacarías, 8 días, se olvida de sus oraciones y se entrega a orar por el pueblo, mis queridos, por el pueblo. Nos olvidamos de orar por nuestros hermanos. Y recordemos que aquí en la iglesia hay hermanos con gran necesidad de que usted ore por ellos. De que dejemos un poco nuestro egoísmo, porque cuando oramos y solamente clamamos por nosotros y nos olvidamos que nuestros hermanos de alrededor están necesitando, somos egoístas. Queridos, aunque nuestras oraciones no hayan sido respondidas aún, debemos servir a Dios y también debemos interceder por las necesidades de los hermanos de la iglesia. Es lo que aprendemos aquí de Zacarías. Y la pregunta que también surge es: ¿usted conoce las necesidades de sus hermanos alrededor? Porque ¿cómo voy a orar por las necesidades de un hermano si no sé qué le pasa? Entonces eso me llama a ¿qué? Tengo que acercarme a los hermanos. Tengo que acercarme al hermano, a la hermana, para conocer cómo está, qué necesidades tiene. Y en ese sentido, despojarme un poco de orar solo por mí y orar por las necesidades del otro. Ahora, eso no es lo que nos ha enseñado el mundo. Desde pequeños nos enseñan que primero yo, segundo yo, y si queda un poquito para mí. Pero no es la vida cristiana. La vida cristiana es
pensar en el otro, queridos, pensar en el otro. Recuerden las palabras del apóstol Juan en primera carta de Juan 4:7, que dice, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Juan, amémonos porque Dios es amor. Dios nos mostró su amor crucificando a su propio Hijo en la cruz. Amémonos porque el que ama demuestra que es un hijo de Dios. Y la mejor manera, o una de las mejores maneras de demostrar el amor por el otro, es cuando dejo de un lado las oraciones por mí y me entrego a orar por ti. Cuando me olvido un poco de lo mío, de mi necesidad, al fin y al cabo Dios las conoce. Y me entrego a orar por la necesidad del otro. El llamado aquí es que hay que amarnos más, hermanos. Hay que amarnos más. Hay que conocer más al hermano y hay que orar por ellos. Y el versículo 2 dice que mientras Zacarías ofrecía el incienso, el pueblo también estaba orando allá afuera del templo. Sin duda, ¿por qué oraría el pueblo? Por sus propias necesidades. Pero también es posible, recuerden que ellos están bajo el mandato de ¿quién? De Herodes, ¿no? Herodes que los subyugaba. Es posible que el pueblo también estuviera orando a Dios para que les cambiara ese rey malvado. Y queridos hermanos, si nosotros queremos un verdadero cambio en nuestra nación, eso se hace de rodillas. La oración es la solución. Si queremos un verdadero cambio en nuestra nación, y lo necesitamos, el llamado es a estar orando a Dios. La palabra dice que Él es el que pone y quita reyes. En medio de ese servicio va a ocurrir algo interesante. Recuerden que ya Zacarías dejó de orar por él. Está orando por los otros, está en situación difícil, no ha podido tener hijos, su linaje posiblemente se va a perder. Y escuchen lo que ocurre ahí, mientras él está allí quemando incienso y sirviéndole al Señor. Versículo 11 y versículo 12. Y se le apareció un ángel del Señor. Aquí es interesante. ¿Por qué no dice simplemente un ángel? Pero dice un ángel del Señor. Pero es que recuerden que hubo un grupo de ángeles que rechazó al Señor y se fueron con Satanás. Este es un mensaje divino. Este es un mensaje que viene directamente de Dios. Y escuchen, y allí estando Zacarías, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y entonces Zacarías se turbó, se asustó al verle y le sobrecogió gran temor. Tremendo, ¿no? Estar allí orando a Dios y que se aparezca un ángel del Señor. Mientras Zacarías, como les dije, estaba allí orando, se apareció un ángel de Dios. Ángel en el original, la palabra significa mensajero. Un mensajero de Dios. Este ser celestial traía un mensaje divino. Un mensaje de parte del mismo Dios al que Zacarías estaba dirigiendo sus oraciones. Y al verlo Zacarías se perturbó, pero no fue un susto pequeño. El original, la palabra en el original griego es que tuvo deseos de salir corriendo. Un susto tan grande que tuvo deseos de salir corriendo ante la presencia del mensajero de Dios. Cuando habla de un mensaje, de un ángel de parte de Dios, es Dios mismo el que está allí. Estar delante del ángel de Dios es estar en su presencia y lo que debe causar en nosotros es temor. Hay algunas personas que han dicho que han estado en la presencia de Dios, que Dios los llevó, no sé qué.
Queridos, si eso hubiera pasado, estarían aterrados. Estar delante de la presencia de Dios tiene que darnos susto, pero es un temor reverente. Escuchen lo que dice en Jueces 13, cuando un ángel se le presentó a una pareja, el llamado Manoa. Se les presentó un ángel y esto le dijo él a su esposa: hemos visto a Dios, seguramente vamos a morir. Y en Mateo 16:5, las mujeres que entraron al sepulcro a ver si estaba allí el cuerpo del Señor, vieron a un ángel, a un joven vestido de blanco, y dice la palabra que ellas se espantaron. ¿Tememos a Dios? Porque eso es algo que se ha perdido también, el temor a Jehová. Yo les he dicho que he trabajado con chicos en problemas de drogas y es tremendo cuando hablaba con ellos y yo les decía: mi hermano, usted necesita al Señor, acérquese a Él. No, Chuchito lindo conmigo, vea, Él es... O sea, en una irreverencia. Pero de ellos es no aceptable, pero entendible. Pero pasa lo mismo también con algunos creyentes. No se dirigen a Dios con reverencia, con temor santo. Se dirigen a Dios como si fuera un igual a ellos. Pero mire Zacarías, un sacerdote del Señor, y miren ante la presencia del mensajero de Dios como él tembló. Tenemos que tener temor a Dios. La palabra de Dios también dice: no teman a los hombres, que solo pueden matar el cuerpo. Teman a Jehová, que no solo puede matar el cuerpo, sino llevar su alma al infierno. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, queridos. Este ángel era un mensajero muy especial. No era cualquier ángel. Era un ángel muy especial que se le acercó a Zacarías. Por favor, vayan ahí al versículo 19. Está Zacarías hablando con él y el ángel le responde y le dijo: yo soy ¿quién? Gabriel, el arcángel Gabriel, que estoy delante de Dios, en la presencia del Señor, y he sido enviado. Él no vino por su propia cuenta. He sido enviado a hablarte y a darte ¿qué? Estas buenas noticias. Es el ángel Gabriel, uno de los ángeles de más altura, digamos, el que se mantiene en la presencia de Dios. El que vino delante de Zacarías mientras él le servía a traer un mensaje divino. Aquí hay algo interesante, y es que le dice: he sido enviado para traerte estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Eso en el original es la palabra evangelizo, que significa ¿qué? Evangelio. Cada vez que vemos esta palabra de buenas noticias o evangelio, se está refiriendo generalmente a las buenas nuevas de salvación. Y lo que el ángel Gabriel está trayendo, no solamente nos vamos a dar cuenta que son buenas noticias para Zacarías y su esposa, sino para toda la humanidad, porque es el mismo ángel que a María, y en el versículo 26 y 27 también se le aparece y le dice: vas a tener un hijo y lo llamarás Jesús. La buena noticia. ¿Y cuál es el mensaje divino? Versículo 13 y 14. Mientras Zacarías estaba todo asustado y perturbado, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, no temas. Y aquí está la razón: porque tu oración ha sido oída. No temas, porque tu oración ha sido oída. No sabemos cuántos años llevaría Zacarías orando por un imposible, ¿no?
tal vez ya no oraría con la misma intensidad, como nos pasa a muchos, que oramos y oramos por algo que estamos clamándole a Dios y como no llega respuesta pronta, tal vez dejamos de orar la misma intensidad. Pero mire que Zacarías no solamente no deja de orar, sino que le sigue sirviendo a Dios. Y el ángel le dice, no temas, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Imagínense esa noticia. Ya viejos, ella estéril, algo imposible, y le dice, tu mujer va a tener un hijo. Y llamarás su nombre Juan. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Cuánto tiempo vendría orando? No lo sabemos. Querida iglesia, esto nos enseña que nosotros debemos orar confiados en que Dios sí puede cambiar realidades que usted y yo no podemos. Tenemos que orar confiados en que Dios va a responder nuestras oraciones. Tenemos que orar confiados en que suceda como el ángel le dijo a él, Zacarías, no temas, tus oraciones han sido oídas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Una pareja de ancianos, ella estéril, imposible que tuvieran descendencia. Se perdería el linaje de Zacarías, porque si él moría sin tener hijos, hasta ahí llegaba todo su linaje. Y su esposa Elizabeth iría a la tumba sintiéndose miserable por no haber podido dar un hijo. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sus oraciones fueron escuchadas y a su tiempo Dios respondió. Es al tiempo de Dios, queridos. No es a nuestro tiempo. Y Dios es Dios de procesos. Mientras estamos orando y clamando por algo que no ha sido resuelto, que no podemos resolver, tengan la plena seguridad que Dios está trabajando en nuestras vidas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y son muchos los casos en la Biblia que vemos algo parecido. En Génesis 25:21, Isaac le rogó al Señor porque hiciera el favor a su esposa y pudiera tener hijos. Y el Señor le contestó la oración y Rebeca quedó embarazada de mellizos. En Génesis 18, del 13 al 14, escuchen esto. El Señor le promete a Abraham tener hijos, pero Abraham ya también está muy viejo, muy anciano, y Sara, su esposa, muy anciana también. Y cuando el Señor habla de que va a tener hijo, descendencia, esta frase aparece muy interesante. Luego el Señor le preguntó a Abraham, ¿por qué Sara se rió? Porque es que Sara, cuando escucha que va a tener un hijo, ella se hace como detrás de una puerta y se ríe, como se ríe. Y el Señor mismo le dice a Abraham, ¿por qué Sara se rió y dijo, ¿será posible que yo tenga un hijo siendo vieja? Y dice el Señor, ¿acaso existe algo imposible para Dios? Regresaré por este mismo tiempo en la primavera del próximo año y Sara tendrá un hijo. Y no tuvo uno, pero tuvo a Isaac, y de Isaac toda una descendencia, y Abraham fue padre de naciones y sigue siendo nuestro padre, el padre de la fe. ¿Habrá algo imposible para Dios, queridos? ¿Cree usted que la oración que está haciendo a Dios no puede ser contestada por Él? Si nosotros no creemos eso, significa que no estamos conociendo a Dios. Significa que estamos tal vez llevando una fe religiosa, pero sin crecimiento. Tenemos que conocer a este nuestro Dios, que es poderoso. Pablo dijo en Efesios 6:18,
Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse alerta y no dejen de orar. Aunque no vea respuestas, hay que seguir orando. Hay que seguir orando. Jamás dejemos de orar al Señor por aquello por lo cual nosotros no podemos hacer nada. Querida iglesia, Zacarías, mientras le servía al Señor en el templo, recibió un mensaje divino en tiempos difíciles. Su oración fue escuchada, su mujer daría a luz a pesar de la imposibilidad. Era vieja y estéril. Si usted está pasando por tiempos difíciles, ore, siga orando. Siga clamando, pero confiando en que Dios es quien puede cambiar la realidad que usted está viviendo. No desmaye en la oración. Ore con la expectativa de que usted va a ser escuchado, va a ser escuchada por Dios. Así como el humo del incienso sube, las oraciones de los santos suben también delante de la presencia de Dios. Lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 5, 6 al 8, que es la revelación que Jesús le da a Juan. Escuchen lo que dice Juan. Luego vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. ¿A quién se refería? A Cristo nuestro Señor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, con los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Alguna vez predicamos aquí Apocalipsis y sabemos cuando se habla del número 7 es perfecto. Así que se está refiriendo al Espíritu Santo. Versículo 7. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. En ese momento, los 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, y escuchen, y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Sus oraciones son el incienso, el olor fragante que llega a los oídos del Señor. Son sus oraciones escuchadas. Dios escucha las oraciones de sus hijos, de su pueblo, hermanos. Entonces, cuando usted pase por situaciones difíciles, ore confiando en que es Dios quien tiene el poder para cambiar las realidades. No desmaye en orar. Y siempre ore con la expectativa de que Dios un día va a responder. Las oraciones del creyente no se quedan en el vacío, queridos. Suben como el incienso delante de la presencia del Señor. Al final del versículo 13, el ángel le dice, y le llamarás Juan. Aquí hay algo interesante. Y es que el judío era el que ponía el nombre a los hijos, el padre. Pero mire que en esta ocasión es el ángel que le dice de parte de Dios, este niño ya tiene nombre. Y además de eso, los nombres, recuerden que en aquella época tenían ¿qué? Un gran significado, no como hoy le ponemos un nombre al hijo y ya. No, tenían un gran significado. El nombre Juan significa Dios ha mostrado su gracia. Pero este niño no sería un niño común y corriente. Por eso desde el cielo Dios manda, pónganle este nombre a este niño. El favor de Dios había sido demostrado a esta pareja dándole la respuesta a la oración que había pedido. Dios mostró su gracia a esta pareja. Gracia, su favor inmerecido. Es lo que hace Dios con nosotros. Todo el favor que Dios nos hace, nosotros no lo merecemos. Nada que hagamos nosotros puede merecer que Dios nos haga un favor a nosotros. Pero Dios, con el nombre de Juan, mostró su gracia a esta pareja. A esta pareja.
Pero la gracia de Dios, recuerden que le dice, no temas, tu oración ha sido escuchada, Sara va a tener un hijo, le pondrás por nombre Juan, y le dice, además de eso, tú tendrás gozo y alegría, pero no solamente tú, muchos también se van a regocijar. La gracia de Dios con Juan no sería solamente favoreciendo a esta pareja, sino favoreciendo a muchos que también se regocijarían, a toda la humanidad, de hecho, ya lo vamos a ver. Por favor, acompáñenme ahí un momentico, no se pierdan y vayan ahí atrás a Malaquías. Malaquías es el último libro. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Acompáñenme ahí, antecitos de Mateo. No pierdan ahí Lucas. Malaquías 3. ¿Antecitos de Mateo? Sí, antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento, antecitos de los Evangelios, de Mateo. ¿Lo tenemos? Ok. Malaquías 3:1. Malaquías fue un profeta. Malaquías fue un profeta. Inspirado por Dios escribió esto. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis. Vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo inicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Sin duda vendrá. Sin duda vendrá. Entre Malaquías y el Evangelio de Lucas, entre Malaquías y la venida del Señor Jesús hay 400 años. 400 años de silencio de Dios. No hay ningún otro libro entre Malaquías y el Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro entre Malaquías y el nacimiento de Jesús. Dios se quedó callado por 400 años. Y ahora Dios vuelve a hablar a la humanidad, a su pueblo, a través de este ángel. Y este ángel le dice a Zacarías, tus oraciones han sido respondidas. Pero no solamente la gracia es para ti. Muchos se van a alegrar. Juan el Bautista es ese del cual Malaquías se refiere 400 años atrás. Juan el Bautista es la profecía cumplida, porque Juan el Bautista es ese niño que se convertiría en hombre y comenzaría a anunciar la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sería el anunciador de Jesucristo. Esa es la razón por la cual el Señor escogió a Juan desde el vientre de su madre. Lo vamos a ver más adelante, 14 y 15. 14 y 15. Seguimos ahí en Lucas. Fuimos a Malaquías para que vean la profecía de Dios. ¿Confirmada en quién? Hecha realidad en Juan el Bautista. Ahí le dice, y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. Y aquí está la razón, porque muchos se van a regocijar de que Juan haya nacido, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Miren cómo Dios es fiel a su palabra. Él cumple lo que promete. 400 años atrás prometió que vendría alguien que anunciaría la llegada del Salvador, y lo hace a través de Juan.
Versículo 14. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Juan no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. El ángel a Zacarías le ha asegurado que Juan no será un hombre común. Cuando le dice que no beberá vino ni sidra, sidra es una bebida alcohólica, y que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, significa que Dios lo ha separado para él, para servirle a él. Esto es lo que se llamaba en aquella época un nazareo. ¿Como quién? Como Sansón. Sansón también fue separado para un servicio especial para los propósitos de Dios. Y Juan es un nazareo que fue separado desde el vientre de la madre, sería lleno del Espíritu Santo y sería un hombre especial para un servicio especial para Dios. Así ocurrió con Sansón, como les dije. Jeremías también. Jeremías, en el libro de Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios ha separado hombres especiales para su propósito, y eso le estaba reiterando a Juan, mis queridos. El mismo Jesús dijo de Juan lo siguiente ahí en Lucas 7:26: ¿buscaban a un profeta? Así es, y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dice: mira, envío a mi mensajero por anticipado, y él preparará el camino delante de ti. Les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios será superior a él. Ven que el mismo Jesús confirma que Juan es el que Dios había anunciado desde Malaquías, el que vendría delante del rey anunciando su llegada. En aquella época, cuando un rey iba a desplazarse a alguna ciudad, enviaba primero un mensajero adelante. Y esa persona se encargaba primero de allanar el terreno, porque él iba en un carruaje. Así es de que él tenía que tapar los huecos, arreglar las vías por donde él iba, y además de eso él iba anunciando. Esa era la labor especial de Juan. Así es que Juan, el nombre de Juan, Dios ha mostrado su gracia. No solamente fue la respuesta a Zacarías y sus oraciones por un imposible, sino también es la respuesta a los judíos que estaban esperando al Mesías. Algo imposible para la humanidad también fue anunciado, porque Juan es el que viene a pregonar que viene el Mesías. Un mensaje divino en tiempos difíciles. El mensaje divino de que nadie puede estar bien delante de Dios sino a través de Cristo. Y el versículo 16 y 17 sigue hablando de lo que sería este Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel, es decir, los judíos que le habían dado la espalda a Dios, se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él, es decir, delante de Dios, de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes de la prudencia de los justos, a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Miren la labor especial que iba a tener este niño. Un mensaje divino. Él cambiaría la historia. Juan sería el gran predicador del arrepentimiento de los judíos. Porque recuerden que los judíos le dieron la espalda a Dios. Y entonces Juan lo que venía a hacer era: arrepiéntanse, el tiempo ha llegado. Los judíos vivían su religiosidad, pero con un corazón lejos de Dios. Y así sucede con muchos que asisten a la iglesia. Viven en religiosidad, pero con un corazón lejos de Dios.
necesitan la buena noticia del Evangelio también. Juan el Bautista dice que él predicaría, dice el Señor que predicaría con el espíritu de Elías. Elías fue un gran profeta. Elías fue un profeta que predicó sobre Dios sin temor alguno. Elías fue aquel profeta que predicó al rey Acab, un rey que había dado la espalda a Dios y se había vuelto a Baal, al dios Baal, que tenía 450 profetas de Baal en lugar de adorar a Dios. Y Elías fue el que se le paró delante de él y le acusó de su pecado. ¿Con el riesgo de qué? De que lo matara. Y Elías fue el que dijo estas palabras a los judíos: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opciones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el Dios verdadero, entonces síganlo a él. Y hoy en día, queridos, también tenemos que hacer esa pregunta: ¿hasta cuándo vas a seguir indeciso? ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso, titubeando entre seguir a Dios o seguir su pecado, hermano? ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso entre descansar en Dios o descansar y confiar en sus propios trabajos? ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso entre obedecer a Dios o seguir sus propias ideas y consejos humanos que son equivocados? Así predicaba Elías. Y el ángel le dice a Zacarías, y Juan va a predicar con ese mismo ímpetu, con ese mismo espíritu. Y evidentemente Juan lo hizo. Juan le predicó a Herodes más adelante. Usted lo va a ver ahí en Mateo 14. Herodes, este rey malvado, le quitó la esposa a su hermano. Y comenzó a vivir con su esposa. Cometió no solamente adulterio, sino también fornicación con alguien que no era su esposa. Delante de Dios este rey estaba en pecado. Y Juan el Bautista vino y se le presentó delante y le dijo: estás en pecado porque estás viviendo con la esposa de tu hermano. Y eso le costó que lo decapitara, porque la hijastra en un baile que hizo le pidió la cabeza de Juan y se la trajeron en bandeja. Juan predicaría con el mismo ímpetu del profeta Elías. Es decir, hermanos, sin miedo, confiando en Dios. Queridos, necesitamos ser más como Juan. Predicar sin miedo el evangelio de la salvación. El Espíritu Santo que moró en Juan desde el vientre es el mismo Espíritu Santo que está en usted y que está en mí y que nos da el poder para predicar. El mismo poder que tuvo Juan para predicar con valentía lo tenemos usted y lo tenemos yo. Y lo tengo yo. El mismo ímpetu de Juan lo podemos tener. Queridos, este es un llamado a levantarse y a dar testimonio sin miedo de nuestro Señor Jesucristo. Y más cuando nos acercamos a su segunda venida. Juan fue el que vino anunciando la primera venida de Jesús, predicando el arrepentimiento. Usted y yo tenemos la gran comisión: predicar sobre Jesús antes de que Él venga. Porque cuando Él venga, dice su palabra, ya no viene para salvación, viene para hacer juicio. Mis queridos, con esto cierro. Dios puede cambiar las realidades que usted no puede. Esa es la gran enseñanza. Dios puede cambiar las realidades que usted no puede. No deje de orar por aquello que usted no puede resolver. Confíe en Dios. Él cambió la realidad del pecador mediante su Hijo Jesucristo.
Él cambió la realidad de Zacarías dándole un hijo en su vejez y su mujer estéril. Él cambió la realidad de todos o de muchos de los que estamos acá, que éramos pecadores y éramos seguros al infierno y éramos alejados de Dios, pero Él cambió nuestra realidad porque nos limpió con la sangre de Cristo, nos aseguró vida eterna y nos aseguró su cuidado mientras Él regresa, queridos. Lo que era imposible para el hombre, que era reconciliarse con Dios, el Señor lo hizo posible sacrificando a su Hijo en la cruz. Confíe, Dios puede cambiar realidades. Y cierro finalmente con las mismas palabras de Elías. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo serán indecisos, titubeando entre Dios o seguir su vida como la llevan? Meditemos.